Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La venganza del 10º aniversario, cuando mi marido creyó que perdería todo, pero el destino le tenía preparada una lección que jamás olvidará. Buenos días, mi nombre es Elena Martínez, y lo que voy a contarles hoy es una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que comenzó el día más amargo de mi existencia, pero que terminó siendo el primer día de mi verdadera libertad. Era el 15 de octubre de 2023, exactamente 10 años después de que Rodrigo y yo nos casáramos en aquella pequeña iglesia del pueblo donde crecí. 10 años de matrimonio que yo creía felices, 10 años construyendo lo que pensé era nuestro hogar, nuestra familia, nuestro futuro juntos. Esa mañana desperté como cualquier otra, preparé el desayuno favorito de Rodrigo. Café negro con tostadas francesas, tal como le gustaba desde que éramos novios. Había planeado una cena especial para celebrar nuestro aniversario, incluso había comprado una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Qué ironía del destino que esa ocasión especial resultara ser la más dolorosa de mi vida. Rodrigo bajó las escaleras esa mañana con una sonrisa que no reconocí. No era la sonrisa cálida del hombre del que me enamoré, sino algo frío, calculador, casi cruel. Se sentó en la mesa sin decir buenos días, sin el beso matutino que había sido nuestro ritual durante una década. Elena, me dijo con una voz que sonaba extrañamente formal, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Una mujer siempre sabe cuando algo terrible está por suceder, es como un instinto primitivo que nos alerta del peligro. Pero nunca imaginé lo que vendría después. Rodrigo sacó de su maletín un sobremanila, grueso, oficial. Lo dejó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la cocina como un martillo judicial. «Feliz aniversario, querida», dijo con sarcasmo. «Estos son los papeles de divorcio. Ya están listos, solo necesitas firmarlos». Me quedé paralizada, sosteniendo la cafetera en mis manos temblorosas. Las palabras salieron de mi boca como un susurro. «¿Qué estás diciendo, Rodrigo?». Entonces comenzó su monólogo, un discurso que evidentemente había ensayado. Me habló con la crueldad de alguien que había planificado cada palabra para causar el máximo daño posible. ¿Sabes qué, Elena? Estos 10 años han sido una pérdida de tiempo. Tú, con tu trabajo de maestra, con tus sueños pequeños, con tu obsesión por ahorrar cada centavo. Nunca fuiste suficiente para mí. Nunca fuiste la mujer que yo necesitaba a mi lado. Cada palabra era como una puñalada. Rodrigo, el hombre que me había jurado amor eterno, que había llorado de emoción el día de nuestra boda, me hablaba como si fuera una desconocida, como si estos 10 años no hubieran significado nada. He conocido a alguien más, continuó, paseándose por la cocina con aires de superioridad. Alguien que sí puede darme la vida que merezco. Valeria no es como tú, Elena. Ella tiene clase, tiene dinero, tiene conexiones. Su padre es dueño de 3 empresas constructoras. Con ella no tendré que conformarme con esta casita de clase media, con vacaciones a la playa cada 2 años, con un auto usado. La crueldad en sus palabras era calculada, precisa. Rodrigo sabía exactamente dónde atacar para lastimar más. Sabía que yo había trabajado incansablemente para ayudar a pagar esta casa, que había renunciado a muchos de mis sueños para apoyar los suyos, que cada centavo que habíamos ahorrado había sido fruto de mi disciplina y sacrificio. Y lo mejor de todo, continuó con una sonrisa que jamás olvidaré, es que según mis cálculos, cuando terminemos con este divorcio, tú te quedarás prácticamente sin nada. Verás, Elena, he estado preparando esto durante meses. He movido nuestros ahorros, he reorganizado nuestras inversiones, he hablado con el mejor abogado de la ciudad. Tú solo eres una maestra con un salario mediocre, no tienes los recursos para pelear contra mí. En ese momento, mi mundo se desplomó. No solo me estaba dejando, sino que había estado planeando mi destrucción financiera durante meses. El hombre con quien había compartido mi cama, mis sueños, mis miedos, había estado tramando contra mí como si fuera su peor enemiga. Rodrigo, logré decir con la voz quebrada, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes destruir todo lo que construimos juntos? Se rió. Literalmente se rió de mi dolor. ¿Construimos? Elena, despierta. Yo construí todo esto. Yo conseguí el préstamo para la casa, yo tomé las decisiones importantes, yo hice las inversiones. Tú solo fuiste compañía. Y ahora es hora de que cada uno tome su camino. Esa tarde, Rodrigo empacó sus cosas con una eficiencia que me hizo entender que había estado preparándose para este momento, durante mucho tiempo. Mientras cargaba sus maletas en el auto, me gritó desde la puerta. «Ah, y Elena, no te molestes en buscar un buen abogado. No vas a poder pagar uno que valga la pena. En 6 meses, cuando terminemos con todo esto, podrás volver a vivir con tu madre».
Valeria y yo ya estamos viendo una mansión en Las Lomas. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. Me quedé sola en esa casa que habíamos llamado hogar, rodeada de recuerdos que ahora se sentían como burlas crueles. Lloré durante horas, no solo por el fin de mi matrimonio, sino por la humillación, por la traición, por la certeza de que el hombre que creí conocer había sido solo una máscara. Pero después de llorar, después de sentir que mi vida había terminado, algo dentro de mí se despertó. Una fuerza que no sabía que tenía. Una determinación que había permanecido dormida durante años de ser la esposa sumisa y complaciente que Rodrigo quería que fuera. Al día siguiente, busqué en mis documentos personales. Rodrigo tenía razón en una cosa: yo no tenía mucho dinero para contratar un abogado caro. Pero tenía algo que él había subestimado completamente: tenía la verdad de mi lado, y tenía evidencia de todo lo que habíamos construido juntos. Contraté a la licenciada Carmen Ruiz, una abogada que trabajaba con casos de divorcio para mujeres de recursos limitados. Carmen era una mujer de unos 50 años, con ojos inteligentes y una sonrisa que inspiraba confianza. Elena, me dijo después de revisar todos mis documentos, creo que tu esposo cometió un error muy grave. Él asume que porque tú ganas menos dinero, contribuiste menos al patrimonio familiar. Pero la ley no funciona así. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo trabajamos incansablemente. Revisamos cada factura, cada recibo, cada documento bancario de los últimos 10 años. Lo que encontramos fue revelador. Sí, Rodrigo había conseguido el préstamo inicial para la casa, pero yo había pagado religiosamente la mitad de cada mensualidad durante 10 años. Sí, él había hecho algunas inversiones, pero con dinero que provenía de nuestros ahorros conjuntos, ahorros que en gran parte existían gracias a mi disciplina financiera. Pero más importante aún, descubrimos algo que Rodrigo no había considerado. Yo había heredado de mi abuela un terreno en el centro de la ciudad hace 5 años. Un terreno que, según las leyes matrimoniales, se había convertido en propiedad conyugal al momento de usarlo como garantía para ampliar nuestro negocio familiar. Ese terreno, que en 2018 valía unos 200,000 pesos, ahora valía más de 2 millones debido al desarrollo comercial de la zona. Rodrigo lo había olvidado completamente, o quizás nunca le había prestado atención porque venía de mi lado pobre de la familia, como solía decir. Mientras tanto, las historias sobre la nueva vida de Rodrigo llegaban a mis oídos a través de conocidos mutuos. Aparentemente, él y Valeria ya vivían juntos en un departamento costoso, habían hecho un viaje a Europa, y él presumía en todas partes que pronto sería oficialmente un hombre libre y rico. Un día, mi hermana me contó que se había encontrado con Rodrigo en un restaurante elegante. Elena, me dijo, no vas a creer lo que me dijo. Me preguntó si tú ya habías encontrado trabajo de tiempo completo porque va a necesitar toda la ayuda posible cuando se quede sin nada. Esas palabras me dolieron, pero también me dieron más fuerza. Rodrigo no solo me había traicionado, sino que estaba humillándome públicamente, asumiendo que yo era demasiado débil o tonta para defenderme. Finalmente llegó el día de la audiencia judicial. Era un martes por la mañana, y el juzgado familiar estaba lleno de casos similares al nuestro. Rodrigo llegó vestido con un traje nuevo, acompañado de su abogado, un hombre mayor con aspecto imponente que probablemente le había costado una fortuna. Cuando me vio, Rodrigo me sonrió con condescendencia. Elena, me dijo en voz alta, para que otros pudieran escuchar, espero que esto termine rápido. No quiero que gastes más dinero del que no tienes en abogados. Su abogado, el licenciado Herrera, presentó primero su caso. Con voz pomposa, argumentó que Rodrigo había sido el principal proveedor económico de la familia, que las propiedades e inversiones estaban bajo su nombre y que Elena, una simple maestra, no tenía derechos significativos sobre el patrimonio familiar. Su señoría, dijo el licenciado Herrera, mi cliente ha sido generoso al ofrecer a la señora Martínez el 30% de los bienes matrimoniales, considerando que su contribución económica fue mínima durante estos 10 años de matrimonio. Rodrigo asentía satisfecho, mirándome de vez en cuando con una sonrisa triunfante. Incluso me guiñó un ojo, como si todo esto fuera un juego que él ya había ganado. Entonces llegó el turno de Carmen. Mi abogada se levantó con calma, abrió su portafolio y comenzó a hablar con una voz clara y segura. Su señoría, comenzó, me temo que la parte demandante ha subestimado gravemente la situación legal y los hechos del caso. Carmen presentó metódicamente toda la documentación que habíamos recopilado. Mostró cómo yo había contribuido no solo económicamente, sino que había sido la administradora de facto de las finanzas familiares durante años. Pero más importante, continuó Carmen, hay un aspecto que la parte demandante parece haber olvidado completamente. Fue entonces cuando Carmen presentó los documentos del terreno heredado y su valuación actual. El silencio en la sala fue absoluto. Su señoría, dijo Carmen, este terreno se convirtió en propiedad conyugal cuando fue utilizado como garantía para el negocio familiar en 2019.
Su valor actual, según peritos certificados, es de 2,3 millones de pesos. La cara de Rodrigo cambió completamente. De la confianza arrogante pasó a la confusión y luego al pánico. Su abogado comenzó a revisar frenéticamente sus documentos, buscando algo que evidentemente no había considerado. Pero Carmen no había terminado. Además, su señoría, tenemos evidencia de que el señor Rodrigo Vega ha estado ocultando y moviendo activos matrimoniales durante los últimos 6 meses en preparación para este divorcio. Esto constituye una violación grave de las leyes matrimoniales. Carmen presentó extractos bancarios que mostraban cómo Rodrigo había movido dinero a cuentas personales, había hecho inversiones sospechosas y había intentado minimizar artificialmente el valor del patrimonio conyugal. El juez, el licenciado Morales, un hombre de unos 60 años con una reputación de ser extremadamente justo pero severo, escuchó toda la presentación en silencio. Cuando Carmen terminó, se dirigió directamente a Rodrigo. «Señor Vega», dijo el juez con voz firme, «¿es cierto que usted ha estado moviendo activos matrimoniales sin el conocimiento de su esposa durante los últimos meses? ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite». Rodrigo, claramente nervioso, tartamudeó una respuesta incoherente. Su abogado trató de intervenir, pero el juez lo silenció con un gesto. «Señor Vega», continuó el juez, «parece que usted ha llegado a este juzgado con la presunción de que su esposa era una oponente fácil de vencer. Parece que usted creyó que podría manipular el sistema legal para su beneficio personal, sin considerar las consecuencias de sus acciones». El juez tomó sus documentos y comenzó a revisar cada punto del caso. El silencio en la sala era tan intenso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo finalmente el juez, «Es claro que estamos ante un caso de ocultación de activos y manipulación del patrimonio matrimonial. Señor Vega, sus acciones no solo han sido deshonestas, sino que han demostrado un desprecio absoluto por las leyes que rigen los matrimonios en este país». Rodrigo se había puesto pálido. Su abogado trataba de susurrar algo en su oído, pero él parecía estar en shock. «Por lo tanto», continuó el juez, «mi decisión es la siguiente. Primero, todos los activos que fueron movidos sin autorización durante los últimos 6 meses deben ser restituidos inmediatamente al patrimonio conyugal. Segundo, como consecuencia de la ocultación de activos, la señora Elena Martínez tiene derecho al 70% de todos los bienes matrimoniales». La sala estalló en murmullos. Rodrigo se puso de pie bruscamente, pero el juez no había terminado. «Tercero», continuó el juez levantando la voz, «el señor Vega deberá pagar una multa de 50,000 pesos por desacato a las leyes matrimoniales, y deberá cubrir todos los gastos legales de ambas partes». Rodrigo estaba temblando de rabia. «Esto es una injusticia», gritó. «Ella es solo una maestra. Yo construí todo esto». El juez lo miró con severidad. «Señor Vega, creo que es hora de que usted despierte». Su actitud despectiva hacia su esposa y su creencia de que las contribuciones de una persona se miden solo por su salario demuestran exactamente por qué este matrimonio debía terminar. La señora Martínez no es solo una maestra. Es una mujer que durante 10 años contribuyó significativamente al patrimonio familiar, no solo económicamente, sino con su trabajo, su dedicación y su inteligencia financiera». El juez hizo una pausa y luego continuó, «Además, señor Vega, su comportamiento en este proceso ha sido un ejemplo perfecto de por qué existen las leyes que protegen a los cónyuges de la manipulación y el abuso económico. Usted llegó aquí creyendo que podría aprovecharse de lo que percibía como la debilidad de su esposa, pero la justicia no funciona así». Cuando la audiencia terminó, Rodrigo salió del juzgado como un fantasma. Su abogado le hablaba urgentemente sobre apelaciones y recursos, pero él parecía no escuchar nada. Yo, en cambio, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado años. No solo había ganado el caso, sino que había recuperado mi dignidad, mi autoestima y mi fe en la justicia. Carmen me abrazó fuerte cuando salimos del juzgado. «Elena», me dijo, «nunca dudes de tu valor. Rodrigo cometió el error de subestimarte, pero tú sabías exactamente lo que valías». Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales y cambios. Rodrigo tuvo que devolver todo el dinero que había movido a cuentas personales, tuvo que pagar la multa y tuvo que entregar su parte correspondiente de todos los bienes matrimoniales. La casa quedó para mí, junto con el 70% de nuestros ahorros e inversiones. El terreno heredado de mi abuela, que ahora valía más de 2 millones, también quedó bajo mi control. Pero más importante que el dinero fue la lección que aprendí sobre mi propia fuerza. Durante años, había permitido que Rodrigo me hiciera sentir como si yo fuera menos importante, menos capaz, menos valiosa. Había aceptado el papel de la esposa sumisa que apoyaba sus sueños mientras ponía los míos en segundo plano. El divorcio me enseñó que yo había sido la fuerza silenciosa detrás de nuestro éxito financiero.
¿Había sido mi disciplina la que nos había permitido ahorrar, mi inteligencia la que había manejado nuestras finanzas, y mi trabajo constante el que había contribuido significativamente a nuestro patrimonio? Unas semanas después del juicio, me enteré por casualidad de lo que había pasado con Rodrigo y Valeria. Aparentemente, cuando ella se enteró de que él había perdido la mayoría de sus bienes en el divorcio, y que encima tenía que pagar una multa considerable, su interés romántico disminuyó dramáticamente. Mi hermana me contó que se había encontrado con Rodrigo en el supermercado. Elena, me dijo, no lo vas a creer. Está viviendo en un departamento pequeño, maneja un auto usado y cuando le pregunté por Valeria, me dijo que habían decidido tomar un descanso en su relación. La ironía era perfecta. Rodrigo había destruido nuestro matrimonio persiguiendo a una mujer que supuestamente le daría acceso a una vida de lujo, pero cuando perdió su capacidad de mantener esa vida de lujo, ella perdió interés en él. Durante los meses siguientes, me dediqué a reconstruir mi vida. Usé parte del dinero del divorcio para remodelar la casa, convirtiéndola en el hogar que siempre había soñado. Volví a la universidad para obtener una maestría en educación, algo que había pospuesto durante años por apoyar los planes de Rodrigo. También comencé a invertir inteligentemente. El terreno de mi abuela se convirtió en la base de un pequeño negocio de bienes raíces que manejo junto con mi trabajo como maestra. Por primera vez en años, me siento financieramente independiente y segura. Pero más importante que el éxito financiero fue el crecimiento personal. Aprendí a valorar mis propias contribuciones, a reconocer mi inteligencia y mi fuerza, y a nunca más permitir que alguien me hiciera sentir inferior. Un día, casi un año después del divorcio, me encontré con Rodrigo en el centro comercial. Él estaba solo, vestido modestamente, y se veía considerablemente mayor y más cansado. Cuando me vio, se acercó con una expresión que nunca había visto antes, humildad mezclada con arrepentimiento. Elena, me dijo con voz suave, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar? Accedí a tomar un café con él, más por curiosidad que por otra cosa. Durante esa conversación, Rodrigo me ofreció la disculpa más sincera que había recibido jamás. Elena, me dijo, cometí el error más grande de mi vida. No solo te perdí a ti, sino que perdí a la única persona que realmente me conocía y me amaba. Pasé estos meses viviendo las consecuencias de mi arrogancia, y me di cuenta de que todo lo que creía importante en realidad no valía nada sin una pareja que me amara de verdad. Me habló de cómo Valeria lo había dejado en cuanto se enteró de su situación financiera, de cómo sus nuevos amigos ricos habían desaparecido cuando ya no podía mantener su estilo de vida costoso, y de cómo había terminado sintiéndose más solo y perdido que nunca. Sé que no merezco tu perdón, continuó, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que perdí. Tú no eras solo una maestra, Elena. Eras la mujer más inteligente, más fuerte y más valiosa que he conocido jamás. Y yo fui demasiado tonto y arrogante para darme cuenta. Escuché sus palabras con una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por el tiempo perdido y por el dolor que ambos habíamos sufrido, pero satisfacción por saber que finalmente él había aprendido la lección que la vida le había enseñado. Rodrigo, le dije finalmente, acepto tu disculpa. Pero quiero que entiendas algo, yo no necesito que me valides. Durante todos estos meses, he aprendido a valorarme a mí misma. He aprendido que mi worth no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que yo sé que soy capaz de hacer. Esa conversación fue catártica para ambos. Rodrigo pudo expresar su arrepentimiento genuino, y yo pude cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Hoy, 2 años después de aquel terrible aniversario, puedo decir con certeza que el divorcio fue lo mejor que me pudo haber pasado. No porque no crea en el matrimonio o en el amor, sino porque me enseñó a nunca comprometerme con alguien que no me valore completamente. He aprendido que el amor verdadero no requiere que una persona se haga pequeña para que la otra se sienta grande. He aprendido que una relación sana es aquella donde ambas partes se apoyan mutuamente, donde se celebran los éxitos del otro y donde se trabaja juntos hacia objetivos comunes. Mi negocio de bienes raíces está prosperando, mi carrera como educadora está en su mejor momento, y por primera vez en años me siento completamente en control de mi destino. La casa que una vez compartí con Rodrigo ahora es mi santuario, decorada exactamente como siempre quise, llena de plantas, libros y recuerdos de experiencias que he tenido por mí misma. ¿He encontrado el amor otra vez? Esa es una pregunta que la gente me hace frecuentemente. La respuesta es sí, pero no como ellos esperan. He encontrado el amor propio, el respeto por mí misma y la confianza en mis propias capacidades. Y creo firmemente que solo cuando una persona se ama y respeta completamente a sí misma, está lista para amar y ser amada por otra persona de manera saludable. Si algún día llega alguien que valore todo lo que soy, que celebre mis éxitos, que me apoye en mis sueños, y que me vea como una compañera igual en todos los aspectos de la vida, estaré abierta a esa posibilidad. Pero mientras tanto, estoy perfectamente feliz construyendo la vida que siempre quise.
La lección más importante que aprendí de todo esto es que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor. Rodrigo me veía como solo una maestra porque medía el worth de las personas únicamente por su salario. Pero yo descubrí que mi valor va mucho más allá de mi trabajo o mi cuenta bancaria. Soy una mujer inteligente, capaz, fuerte y digna de amor y respeto. Soy alguien que contribuye significativamente a su comunidad como educadora, que maneja sus finanzas con inteligencia, que toma decisiones acertadas y que no se rinde ante las adversidades. El día que Rodrigo me entregó esos papeles de divorcio, creyó que me estaba dando la peor noticia de mi vida. Pero en realidad, me estaba dando el regalo más grande que podría haberme dado: la oportunidad de redescubrir mi propia fuerza, mi propia worth, y mi capacidad de construir una vida extraordinaria por mí misma. Y cuando el juez le dijo que era hora de despertar, no solo se refería a la realidad legal de nuestro matrimonio. Se refería a algo mucho más profundo. Era hora de que Rodrigo despertara de su arrogancia, de su machismo, de su creencia de que las mujeres somos seres inferiores que existen para apoyar los sueños de los hombres. Pero también era hora de que yo despertara. Hora de que despertara de años de conformarme con menos de lo que merezco, de años de poner los sueños de otros por encima de los míos, de años de permitir que me hicieran sentir pequeña. Ahora, cada mañana despierto en mi propia casa, rodeada de plantas que cuido con amor, con planes y sueños que son completamente míos. Despierto sabiendo que soy capaz de enfrentar cualquier desafío, que tengo la inteligencia y la fuerza para superar cualquier obstáculo, y que nunca más permitiré que alguien me trate como si fuera menos de lo que soy. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con lágrimas y humillación, pero que terminó con triunfo y autodescubrimiento. Una historia que espero inspire a otras mujeres a nunca subestimar su propio valor, a nunca permitir que otros las definan y a siempre luchar por lo que merecen. Porque todas merecemos ser amadas, respetadas y valoradas por todo lo que somos. Y si alguien no puede vernos de esa manera, entonces quizás sea hora de que despierten, o de que nosotras despertemos y sigamos nuestro camino hacia algo mejor. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya servido para reflexionar sobre el valor que tienen, sobre la importancia de nunca conformarse con menos de lo que merecen, y sobre la increíble fuerza que todos llevamos dentro, esperando el momento adecuado para despertar. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.